Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información de las monedas y los mercados del mundo. En esta oportunidad, pues los mercados en Colombia, en la región, cerrados por las festividades de fin de año. Hoy solo tenemos la referencia de los Estados Unidos, por lo que vamos a hacer es analizar cómo se comportó el dólar a lo largo del 2025 y comenzamos con el comportamiento mensual. La TRM, que regirá desde el 31 de diciembre y hasta el próximo 2 de enero, teniendo en cuenta que el 30 fue el último día hábil del año en Colombia, pues básicamente es de 3.757 pesos con 8 centavos. Si comparamos diciembre contra noviembre, tenemos una apreciación del peso en este caso, que digamos cayó, se fortaleció el dólar en este caso 0,34% de manera mensual. Esto si se compara, repito, noviembre contra diciembre, ya que la referencia de noviembre o al cierre de noviembre era de 3.744 pesos con 43 centavos. Ahí tuvo, digamos, una leve variación al alza, poco de fortaleza al dólar de manera mensual. Si comparamos el semestre, es decir, el cierre al 30 de diciembre contra el cierre al 30 de junio del 2025, tenemos que hubo una fortaleza del peso colombiano del 7,68%. Esto teniendo en cuenta que, recordando, la TRM que rige desde el 31 de diciembre hasta el próximo 2 de enero del 2026 es de 3.757 pesos con 8 centavos. Y al cierre de junio del presente año, la TRM era de 4.069 pesos con 67 centavos. Por eso esa fortaleza del peso colombiano del 7,68% de manera semestral. Ya solo, si lo miramos de manera anual, es decir, diciembre del 2025 contra diciembre del 2024, pues la fortaleza que nos da en la totalidad del año es del 14,79% a favor del peso colombiano. Importante movimiento ahí, una valoración importante de la moneda local, teniendo en cuenta que al cierre del 2024 el dólar cerró sobre los 4.409 pesos con 15 centavos y la TRM, que se encuentra vigente para este miércoles y hasta el próximo viernes, pues es de 3.757 pesos con 8 centavos. Ahí básicamente importante que el dólar logró romper esa figura entonces de los 4.000 pesos que mostró durante gran parte del año pasado e incluso alcanzó mínimos en noviembre, si nos devolvemos un poco, de 3.685 pesos, lo que en su momento fue su menor nivel de los últimos 4 años, es decir, teníamos que devolvernos hasta junio del 2021 para encontrar un nivel similar. Sin embargo, esto ocurrió también la semana anterior, alcanzó los 3.685,10, que fue el cierre más bajo de la semana anterior, pero a raíz de las noticias, tanto del salario mínimo como de la emergencia económica en Colombia, pues digamos, el peso no logró sostener esa fortaleza que se mostró en mínimos de varios años, de 3 y 4 años, sino que al contrario, como bien se observa, en materia de la TRM terminó sobre los 3.757 pesos y mirando el mercado de spot terminó sobre los 3.780 pesos, que fue el valor del cierre de ayer en el mercado. Esto correspondiente a la jornada del 30 de diciembre. Ahí digamos que recortó algo de pérdidas el dólar, pero igual 14% se fortaleció el dólar de manera anual. Ahora bien, revisemos cómo se comportó el dólar en Colombia mes a mes durante el 2025 para entender algunos de los factores que influyeron en la apreciación del peso colombiano. Y bueno, ahí básicamente una tendencia a la baja, especialmente desde el mes de julio. Por eso esa referencia de la variación, si se quiere, semestral es bastante importante, que ahí vemos ya una caída bastante pronunciada. Los primeros meses pues teníamos unas variaciones interesantes, ya que, como dijimos, al cierre del 2024 cerramos sobre los 4.400 pesos y ya a enero teníamos un cierre sobre 4.170, posteriormente en febrero 4.120 pesos, en marzo ya era de 4.192, 4.198 para abril y ya después hubo un movimiento bastante a baja en lo que respecta al mes de mayo. En este caso tenemos que en los primeros 5 meses del año la divisa, digamos, que se mantuvo con una relativa estabilidad sobre niveles de 4.100, es decir, digamos que siempre se movió en ese rango, pero ya entrando en junio, digamos que tuvo una baja importante, rompiendo ese soporte de los 4.100 pesos y pues cerrando esa primera mitad del año sobre los 4.042 pesos. Posteriormente, en julio, hubo un repunte
obviamente cabe señalar que la primera parte del año, si se quiere, especialmente entre abril y junio, lo que mandó la parada fueron el tema arancelario, el día de la liberación, el 2 de abril, en el que Donald Trump anunció aranceles masivos a todos los países, incluso Colombia, con un arancel base del 10%. Posteriormente, tensiones diplomáticas entre el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, que fue algo de los que mandaron, digamos, la parada durante esos meses. Después, ya vemos una caída más pronunciada, también respondiendo a la debilidad internacional del dólar, como ya les veníamos contando en la mañana y como estaremos también observando más adelante en este espacio, pero también, digamos, la caída de algunas de las reformas del gobierno o que está usando el gobierno Petro en el Congreso. Eso también dio algo de tranquilidad a los mercados. Por ejemplo, la ley de financiamiento que se aprobó, pero la reforma tributaria 3.0 que no logró pasar en el Congreso. También teníamos, por ejemplo, otros proyectos de reformas, en el caso de la laboral, que por ejemplo sí pasó, pero bajo las condiciones o las recomendaciones que hicieron algunos senadores, con algunas modificaciones al proyecto inicial del Congreso, pero la reforma a la salud no logró pasar. La reforma pensional pues sigue pendiente de lo que será el visto bueno, si se quiere, de la Corte Constitucional, y pues básicamente eso fue en materia legislativa también algo que le dio confianza al mercado al no aprobar pues, las reformas que tenía en mente el gobierno de Gustavo Petro, y pues eso también digamos que algo de tranquilidad transmitió. El movimiento también internacional del DXY, debilidad frente a los principales pares, que también obviamente se digamos reflejó en los mercados emergentes como el colombiano, y pues ahí tenemos esa caída desde julio, agosto, ya busca niveles incluso de 3.900. En octubre teníamos niveles ya de 3.700, 3.800, y básicamente el nivel actual de la TRM de 3.757 pesos, es decir, seguimos, si se quiere, en mínimos del dólar en Colombia de los últimos 3 años, alcanzamos, como les advertimos, mínimos de los últimos 4 años, desde junio del 2021, pero pues a raíz de las últimas noticias en materia de salario mínimo y de emergencia económica, no se logró mantener ese comportamiento. Entonces podemos hablar de un inicio del año entre 4.100 y una finalización entre los 3.700 pesos en lo que respecta al 2025. Les cuento que también en materia macroeconómica, Visión Da Vivienda presentó su previsión sobre lo que espera del sistema financiero para el 2026. Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula económica del sistema financiero. En el día de hoy hablaremos sobre los resultados de la cartera del sistema financiero al cierre del tercer trimestre del 2025, además de nuestras perspectivas para el cierre del presente año y para 2026. Al cierre de septiembre, la cartera bruta total creció un 6.5% nominal anual, fue superior al 6.1% presentado en agosto de este mismo año. Por su parte, la cartera de vivienda es la que presenta un mayor crecimiento, cerrando el trimestre con un crecimiento de 11.4%, también superior al 11.1% que recién creció en agosto. La cartera de consumo también presenta aceleraciones en sus crecimientos, llegando al 4.3%, una cifra que no se alcanzaba desde junio del 2023. Por otro lado, la cartera comercial se ha desacelerado, creciendo al 5.8% después de tocar un máximo de crecimiento en mayo, cuando creció al 6.5%. En el caso de la cartera comercial, esperamos que durante el presente año se desacelere un poco más, llegando hasta el 5.4% nominal anual, mientras que para el 2026 se recupere hasta el 6.7%. Por su parte, la cartera de consumo, después de tener 2 años de decrecimientos, cerraría el 2025 creciendo al 5.7%, aunque esta cifra estaría bastante limitada por la estabilidad en la política monetaria. La cartera de vivienda continuaría creciendo aún después de varios años de buen ritmo. Para el 2025 crecería un 8.9% nominal anual, mientras que para el 2026 disminuiría su ritmo de crecimiento hasta 8.3%. Esta situación estaría asociada principalmente a limitantes en la reducción de la tasa de interés de créditos hipotecarios, principalmente por la dificultad de reducir la tasa de interés de política monetaria y de los altos niveles de rendimientos ofrecidos por la deuda pública. El agregado de estos resultados llevaría la cartera total a crecer el 6.3% al finalizar el 2025 y mejorar hasta el 7.6% para el cierre del 2026. El dólar estadounidense avanzó este miércoles, borrando caídas anteriores después de una lectura del mercado laboral más fuerte de lo esperado.
pero aún se encamina a su mayor caída anual desde el 2017, después de un año de recortes de tasas de interés, preocupaciones fiscales y una política comercial errática en Estados Unidos. Esto bajo el mandato del presidente Donald Trump. Es probable que estos temas se repitan en 2026, que básicamente sugiere que el débil desempeño del dólar podría continuar e influir en algunos de sus pares, incluidos euro y la libra esterlina, que han logrado ganancias significativas durante el 2025. El índice del dólar, que mide el valor de esta moneda frente a una canasta de monedas, subió un 0,27% en algunos momentos de esta jornada, mientras que el euro cayó 0,21% por cada dólar y se ubicó en 1,1721 dólares. En lo que va del año, el dólar ha caído más de un 9%, mientras que el euro ha subido más de un 13%. La libra esterlina del Reino Unido se debilitó 0,45% durante la sesión, pero ha subido más de un 7% en lo que va del año frente a la moneda estadounidense. Otras monedas en materia europea también se han revalorizado durante este año. El franco suizo ha subido un 14%, mientras que la corona sueca ha subido un 20%. El yen japonés es una de las pocas monedas que no logró capitalizar la debilidad del dólar durante este año, manteniéndose prácticamente estable, incluso cuando el Banco de Japón aumentó las tasas 2 veces durante el presente año, una en enero y otra a principios de diciembre. Ahí básicamente, a grosso modo, las monedas que ganaron frente al dólar estadounidense, pues básicamente vamos a revisar qué ocurre con el DXY a esta altura de la jornada. Básicamente estamos hablando de fortaleza durante la sesión y sigue ganando, pero recortó algo de esas ganancias por lo menos durante la última sesión del año. Parcialmente sube el 0,16%, se ubica en 98,39 puntos, sigue digamos con algo de fortaleza tras los datos de peticiones de subsidio por desempleo, pero igual se dirige a pérdidas anuales bastante importantes. En este caso, importante revisar cuál fue el punto máximo que alcanzó este DXY al principio del año. Básicamente el 14 de enero tenemos ese pico, si se quiere, de 110 puntos, bastante de fortaleza tenía el dólar en ese momento, su nivel máximo, el DXY, hasta esa altura, y posteriormente pues volver entonces a la primera jornada de negociación del año, que fue el 2 de enero, y que teníamos un nivel de 109,16. Teníamos bastante fortaleza, bien, digamos, lo anota la gráfica, un punto bastante diciente hasta básicamente abril. ¿Ahí qué ocurrió? El día de la liberación. Tenemos que en abril teníamos un dólar sobre los aproximadamente 104 puntos, es decir, en ese nivel lo estaba recibiendo antes del anuncio masivo de aranceles. Recordemos, el 2 de abril fue el clave en el que el presidente Donald Trump anunció aranceles de manera masiva. Ya había perdido algo de valor, recordando que el republicano asumió su segundo mandato el 20 de enero y pues empezó a hacer anuncios en materia comercial que fueron, digamos, debilitando o perdiendo terreno del dólar frente a sus principales pares. Ya tenemos ese punto clave que fue el 2 de abril, el día de la liberación, anuncio masivo de aranceles y básicamente lo que empezó a ser una guerra comercial de manera directa con China, que fue uno de los puntos álgidos con aranceles, incluso que en algún momento superaron el 100% de parte y parte, con la Unión Europea también, con el bloque no se llegó a un acuerdo, tenían aranceles por encima del 20%, después para productos específicos, y el presidente básicamente siguió haciendo anuncios. También, ¿qué pasó? Que la Reserva Federal pues ya empezó a dar pistas que podía recortar las tasas de interés hacia el final del año, tal como ocurrió. Recordemos, hubo recortes en septiembre, octubre y en diciembre, 3 de manera consecutiva para el Banco Central estadounidense, y pues digamos, al recortar también las tasas de interés, pierde fortaleza el dólar porque hace que el valor del dinero norteamericano sea más económico frente de pronto a países que no, digamos, tuvieron una política más flexibilizada, sino que al contrario, la mantuvieron en un nivel de endurecimiento alto, o simplemente las mantuvieron quietas durante todo el 2025. Ahí básicamente, respondiendo a esos factores, tanto financieros como política monetaria, vemos que el dólar básicamente llegó a este nivel actual de 98,37 puntos y, como les contábamos, pierde más de 9% en lo que respecta al presente año, lo que es su mayor caída anual desde el año 2017. En materia del mercado asiático, les cuento que el presidente de China, Xi Jinping, afirmó que la reunificación de la patria es imparable después de 2 días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, una isla del régimen democrático que Pekín reclama como propia. China anunció el miércoles haber completado con éxito los ejercicios militares con fuego real alrededor de Taiwán.
Un portavoz militar aseguró además que las tropas continuarán entrenándose para frustrar rectamente los intentos de los separatistas de la independencia de Taiwán y la intervención externa. En este contexto, el presidente Xi Jinping se refirió a la reunificación de la patria durante un mensaje a la nación para el fin de año. Los pueblos de ambos lados del estrecho de Taiwán comparten un vínculo de sangre y parentesco. La reunificación de nuestra patria, una tendencia de tiempos, es imparable. Entre lunes y martes, China lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, navíos de la Armada y embarcaciones de sus guardacostas para rodear este territorio de gobierno democrático, que Pekín reclama como propio. Según el gobierno chino, los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de los principales puertos taiwaneses y asaltos a objetivos marítimos de la isla. Taipei ha calificado los 2 días de maniobras como altamente provocadores y temerarios, además de defender que no lograron imponer un cerco a su territorio. Aunque cuenta con escasos reconocimientos diplomáticos oficiales, la isla dispone de gobierno, ejército y moneda propios, y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de seguridad. Además, el Ministerio de Comercio de China anunció que a partir del 1 de enero impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Brasil, Argentina y Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad. China impondrá aranceles adicionales del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Brasil, Argentina, Uruguay o Estados Unidos que superen cierta cantidad. Así lo anunció el miércoles el Ministerio de Comercio, quien citó a investigadores chinos que concluyeron que la compra de carne vacuna extranjera ha perjudicado a la industria nacional. La medida entra en vigor el jueves y regirá durante 3 años. El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, según analistas, por el exceso de oferta y la falta de demanda debido a la desaceleración de la segunda economía mundial. Al mismo tiempo, las importaciones se han disparado, convirtiendo al gigante asiático en un mercado de enorme importancia para países productores como los latinoamericanos y Australia. En 2026, Brasil tendrá un cupo de importación de 1.100.000 toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite de aproximadamente la mitad y Uruguay de 324.000 toneladas. La carne de res enviada a China que supere estas cantidades estará sujeta al arancel del 55%. El ministerio describió estos gravámenes como medidas de protección y afirmó que se irían relajando gradualmente. Y continuando con más información aquí en Primera Página, les cuento que el bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube ligeramente este miércoles, ya que los inversores evaluaron los datos económicos y realizaron un balance antes del año nuevo. Los rendimientos revirtieron su tendencia y subieron después de que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en territorio estadounidense para la semana que finalizó el 27 de diciembre se situaran en 199.000, según informó el Departamento de Trabajo. Esta cifra representa una disminución de 16.000 respecto al nivel revisado al alza de la semana anterior, que fueron 215.000, un dato que se revisó desde 214.000 y que está por debajo de las 220.000 que habían estimado los economistas encuestados por el Dow Jones. Marca la publicación de los datos finales del 2025 y además los inversores se disponen a examinar las cifras en busca de más pistas sobre la trayectoria de las tasas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El Banco Central publicó el martes las actas de su día reunión del 9 y el 10 de diciembre, que concluyó con una votación para volver a bajar las tasas de interés, que pareció ser una decisión incluso más reñida de lo que indicó la votación final. Las acciones estadounidenses se mantuvieron ligeramente negativas tras la publicación. Los operadores aumentaron ligeramente sus apuestas a que la Fed volvería a recortar las tasas en abril próximo. En ese sentido, pues revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense, como siempre, el bono de referencia a 10 años, que nos da una visión de cómo está la salud de la economía estadounidense. Y en este caso, tenemos que este bono a 10 años, que esta mañana, como se los advertíamos, subía levemente un punto básico, ya sube con un poco más de fuerza a esta altura, avanza 3 puntos básicos en tasa y llega al 4,16%. Esto quiere decir, básicamente, recordando que la deuda pública siempre tiene un comportamiento inverso, que está subiendo la tasa y cae el valor en precio del bono actualmente. Entonces, por eso se puede hablar de una desvalorización de la deuda pública al cierre del presente año y pues básicamente si lo miramos más a fondo, es decir, todo el comportamiento en lo que respecta precisamente al 2025, tenemos que este bono de referencia a 10 años
incluso había tenido comportamientos importantes, ya que había tenido tasas incluso por encima del 4,5%. Arrancó el año en ese nivel, 4,57%, pero si observamos y nos vamos un poco más adelante en lo que respecta al presente año, específicamente al 10 de enero, alcanzó su tasa máxima del año, quedándose en 4,77%. Es decir, si tenemos en cuenta que arrancó en 4,57 y subió posteriormente a 4,77, siendo su nivel más alto en tasa del presente año, y que al corte, digamos, de este momento se ubica en 4,16%, podemos hablar, por lo menos en lo que respecta al 2025, que hubo una valorización de este bono del Tesoro a 10 años, una caída importante en tasa de aproximadamente unos 50, poco más de 55 puntos básicos aproximadamente en lo que respecta al 2025. Entonces, valorización de la deuda pública en lo que respecta a todo el 2025, pero lo que han sido las últimas jornadas es un poco de fortaleza. Recordemos que este bono incluso alcanzó a romper ese nivel clave del 4% en lo que respecta básicamente a octubre y principios de noviembre, pero no logró sostener esa fortaleza en tasa, que por lo menos logró mostrar cayendo por debajo de ese nivel del 4%, no logró sostener esos precios altos y por el contrario, pues vemos que termina el año en este nivel del 4,16%, que igual, como lo anotamos, es una valorización finalmente de este bono. Hablando de otro de los mercados importantes, les cuento que los precios del petróleo se mantienen prácticamente sin cambios durante este miércoles y se prevé que caigan más de un 15% en el transcurso del 2025 a medida que aumentan las preocupaciones por el exceso de oferta, un año marcado por guerras, aranceles más altos y la producción de la OPEP+, así como sanciones a Rusia, Irán y Venezuela. En ese contexto, pues les digo que Jason Gill, analista de materias primas de BNP Paribas, espera que el Brent caiga a $55 por barril en el primer trimestre antes de recuperarse hasta los $60 durante el resto del próximo año, ya que se espera que el crecimiento de la oferta se normalice mientras que la demanda se mantenga estable. Los inventarios de combustible en Estados Unidos aumentaron la semana pasada según información de fuentes que básicamente citaron cifras del Instituto Americano del Petróleo, eso durante la sesión del martes. La Administración de Información Energética de Estados Unidos publicará sus datos más tarde durante este miércoles. Los precios se enfriaron tras un comienzo fuerte. Los mercados petroleros tuvieron un sólido comienzo del presente año, cuando el expresidente Joe Biden finalizó su mandato imponiendo sanciones más severas a Rusia, lo que interrumpió el suministro a sus principales compradores. Hablamos de China e India. La guerra en Ucrania se intensificó cuando drones ucranianos dañaron la infraestructura energética rusa e interrumpieron las exportaciones petroleras de Kazajistán. El conflicto de 12 días también entre Irán e Israel durante junio amenazó el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, una ruta importante para el petróleo a nivel mundial, lo que dispara los precios del crudo a nivel internacional. Para agravar las tensiones geopolíticas en las últimas semanas, los principales productores de la OPEP, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, están inmersos en una crisis por Yemen y el presidente estadounidense Donald Trump ha ordenado un bloqueo a las exportaciones petroleras que vienen de Venezuela y ha amenazado con un nuevo ataque contra Irán. Pero los precios se enfriaron después de que la OPEP+ acelerara sus aumentos de producción este año y porque las preocupaciones sobre el impacto de los aranceles estadounidenses pesaron sobre el crecimiento de la demanda económica y de combustible a nivel internacional. Cabe recordar que la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, han suspendido el aumento de la producción de petróleo por lo menos durante el primer trimestre del próximo año. Esto tras haber liberado al menos unos 2,9 millones de barriles diarios desde abril pasado. La próxima reunión de la OPEP+ tendrá lugar el 4 de enero. La mayoría de los analistas prevén que la oferta superará la demanda el próximo año, con estimaciones que van desde los 3,84 millones de barriles diarios de la Agencia Internacional de Energía hasta los 2 millones de barriles por día que estima el banco Goldman Sachs. Con ese panorama, ese recuento del año, principalmente en materia geopolítica y de producción, pues revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando por el Brent, que recordemos es el de referencia europea y el de referencia mundial, y que a esta altura ya tiene un comportamiento negativo. Recordemos cuando iniciaron los mercados, tanto en la sesión asiática y europea, con los pocos mercados que había abierto, y ya una vez arrancaban los mercados de los Estados Unidos, teníamos un comportamiento al alza de este petróleo de referencia.
pero posteriormente ya vemos que a esta altura ya revirtió esa alza inicial y opera con variaciones negativas. Cae entonces 0,38% y ubica en $61,08 por barril. También entonces revisar cómo le fue a este Brent, que recordemos va camino a su peor pérdida, por lo menos desde el año 2020, y tenemos que retarnos entonces precisamente al inicio del 2025. El 2 de enero teníamos una cotización del petróleo Brent sobre $75,93. Ya después alcanzó un punto máximo también durante el mes de enero, llegando incluso a cotizarse en $81. Es decir, que si observamos ese punto máximo y lo que cotiza en este momento, estamos hablando que ha perdido de $20 por barril desde ese punto máximo que mostró precisamente a principios del año, desde el 16 de enero. Posteriormente, debilidad, respondiendo a todos estos factores geopolíticos. Si vamos precisamente a abril o a principios de abril, tenemos ese punto alto que tenía del día de la liberación, antes de que se hicieran esos anuncios de aranceles masivos, $74 estaba rondando, y posteriormente pues las caídas lógicas por todo el tema de los costos de importación que iba a sufrir el crudo a nivel internacional, hizo que los precios cayeran. Incluso buscando mínimos del año teníamos precisamente en ese periodo, si se entre abril y mayo, puntos mínimos de $60 que se volvieron a presentar hacia el final de la semana pasada. Incluso alcanzamos a romper los $60, pero digamos que en esa primera parte, obviamente, esto fue respondiendo a todo el tema precisamente del día de la liberación, es decir, aranceles masivos del presidente Donald Trump, y posteriormente la OPEP, digamos que tomó esa política de aumento de producción durante los últimos meses, especialmente a diciembre. Desde abril y diciembre lo que hizo fue aumentar su producción. Entonces, ante una mayor oferta en el mercado, pues también hace que los precios caigan, y a pesar de que habían factores geopolíticos como las tensiones, si se quieren, en Oriente Medio en materia geopolítica, pues ese aumento de la producción también pesó bastante sobre el sentimiento, y pues hizo que por lo menos se mantuviera relativamente bajo el precio del petróleo, que está por caer más del 10% en lo que respecta en este caso al 2025, y pues se va a traducir en su mayor caída de los últimos 5 años. También entonces revisar el WTI, también tiene una historia bastante similar, tenía alzas iniciales en la jornada de este miércoles, pero ya tiene pérdidas por el orden del 0,60%, 0,59%, obviamente esto cambiando en tiempo real. Eso sí, se ubica en $57,61 el barril, y también superando pérdidas en lo que va del 2025 por encima del 15% de terminal así. Entonces ahí básicamente un año nuevamente negativo, y el tercero de manera consecutiva para los precios del petróleo a nivel internacional. Les cuento que 8 ciudadanos, incluidos 3 niños, resultaron heridos la madrugada del miércoles en ataques rusos en 2 regiones de Ucrania, informaron las autoridades locales. Nuevos ataques rusos en 2 regiones de Ucrania. Al menos 6 personas, incluidos 3 niños, resultaron heridas la madrugada del miércoles en Odesa, al sur del país. El jefe de la Administración Militar Regional del puerto sureño detalló que drones impactaron infraestructuras residenciales, logísticas y energéticas. Los ataques también hirieron a 2 hombres en Dnipropetrovsk, según el jefe de la Administración Militar de esa región industrial. Las autoridades rusas, por su parte, reportaron 5 heridos en ataques ucranianos en las regiones de Belgorod y Krasnodar. Los ataques ocurren en plena intensificación de tensiones entre Kiev y Moscú, pese a las declaraciones estadounidenses y ucranianas que dieron cuenta de avances en las discusiones en busca de un acuerdo para detener la invasión rusa de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el martes una reunión el 6 de enero en París con gobernantes de países aliados de Kiev, después de otro encuentro el 3 de enero en Ucrania con asesores de seguridad. Bueno, con esta información llegamos al final de este espacio. Espero sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de negocios.